Saludos a todos. A continuación se presenta el desarrollo de un ejercicio resuelto por el método de gradiente hidráulico, realizado por Caterina Merino y Brian Woman. Se presenta una breve descripción matemática, características especiales del método, el desarrollo del ejercicio y una verificación del mismo con el software EPANET. En lo que concierne a la descripción matemática, el método de gradiente para el cálculo de redes de distribución de aguas está basado en el hecho de que al mantener un flujo permanente, va a garantizar que se cumplan las ecuaciones de conservación de la masa, esto en cada uno de los nodos de la red, así como la ecuación de la conservación de la energía, enfocado específicamente en cada uno de los circuitos de la red. En lo que tiene que ver a la primera ecuación, representa de que en cada nodo se tiene que cumplir la ecuación de la continuidad, así como en la segunda tiene que haber una relación no lineal entre las pérdidas por fricción y el caudal para cada uno de los tubos que van a conformar la red. Si se tienen en cuenta las pérdidas menores y a la posible existencia de bombas en alguno de los tubos de la red, se toma en cuenta estas ecuaciones también que tienen particularidades como es el n, de que este depende de la ecuación de fricción. Alfa y beta son parámetros característicos específicamente del tubo. Datos también como NT, que responde a ser la tubería de la red, NN, número de nodos con cabeza piezométrica desconocida, así como NS, el número de nodos de cabeza fija o conocida. En cuanto a una descripción del proceso iterativo, se considera la parte un poco más compleja de la solución en cada iteración, esto debido a que se trata de un sistema de ecuaciones disperso, simétrico, lineal y definido positivamente con NN incógnitas. En cuanto a características especiales del método del gradiente hidráulico, este método nos garantiza la solución en NN iteraciones. Utiliza también matrices mismas que reducen la exigencia del computador. De la misma manera, resuelve ejercicios de hidráulica con dimensión NN, mientras que el de la teoría lineal resuelve uno de categoría NT por NT. Finalmente tenemos de que calcula y ajusta simultáneamente los caudales y las cabezas. Esto lo determina y se concluye de que es el método que responde ser más eficiente que el de la teoría lineal. A continuación, tenemos un ejercicio mediante la metodología del gradiente hidráulico, en la cual tenemos una red mallada, la cual está conformada por un tanque, el mismo que abastecerá a 6 sectores, en donde como datos principales tenemos la longitud de cada uno de los tramos, la cota de cada uno de los sectores y la demanda de cada uno de los sectores. También tenemos la longitud equivalente, que en este caso es 0.025 por la longitud de cada uno de los accesorios. Este dato depende de la tipología de la red mallada y también de cómo se conforman cada uno de los accesorios. En ciertos casos, no existe o no dan ese dato. Entonces, se toma como referencia 0. Tenemos también lo que es el coeficiente de Hazen-Williams, que es 150. Esto es en referencia a tuberías de PVC. Tenemos la viscosidad que es 1 y la elevación del tanque que está a 530 metros sobre el nivel del mar. Eh, Como primer punto, hay que deducir el caudal de cada uno de los tramos. El caudal total es de 74.14 litros sobre segundos, el cual está ubicado en el tramo número 1, que es en donde empieza el tanque a abastecer a cada uno de los puntos. Luego se deduce el diámetro teórico, el cual se utiliza la presente fórmula, el cual es igual a la raíz de 4 por el caudal dividido para la viscosidad por pi. Este dato del diámetro calculado sirve para poder deducir el diámetro comercial y con ello determinar cada una de las tuberías. En este caso, para el diámetro comercial, se utiliza la presente tabla, es decir, que para un diámetro teórico de 0.31 obtendremos un diámetro comercial de 0.36 metros.
y así sucesivamente para cada uno de los tramos. Luego obtenemos lo que es la velocidad, que es igual a 4 por el caudal, dividido para pi por el diámetro comercial al cuadrado, en donde se obtiene cada una de las velocidades. Luego se obtiene la longitud real, la que es igual a la longitud más 0.025 por cada una de las longitudes de los accesorios, la cual se obtiene y nos servirá para poder deducir el coeficiente de resistencia al agua, en donde se utiliza la presente fórmula, que es igual a 10.67 por la longitud real dividido para el diámetro comercial por el coeficiente de Hazen-Williams, que es de 150. Luego de obtener el coeficiente de resistencia al agua, se obtiene la pérdida de carga, que es igual al coeficiente de resistencia al agua por el caudal elevado a 1.852. Luego de haber obtenido todos estos datos, se puede deducir las cotas pisométricas y las presiones, en donde se obtiene para obtener las cotas pisométricas es la elevación del tanque menos la pérdida de carga de cada uno de los tramos. Luego se obtiene lo que es la presión. La presión es la resta de la cota pisométrica menos la elevación de cada uno de los nodos. Es muy importante deducir la presión, ya que se puede deducir si se necesita colocar en alguno de los tramos válvulas reguladoras de presión o modificar algún diámetro de alguna tubería para causar mayor pérdida del agua. Esto es muy importante en tuberías y en redes malladas. Además, se dice que en sistemas de agua potable es muy importante tener en consideración que la presión no debe ser mayor a 60 metros sobre columna de agua ni menor a 10 metros sobre columna de agua. Luego, para poder realizar la corrección de la cota pisométrica, se realizan lo que son las interacciones, en donde se calcula el caudal y demanda de los caudales respecto a la cota pisométrica, en donde para la primera interacción se calcula el caudal mediante la ecuación del gradiente hidráulico y con esto se deduce la derivada del caudal con la presente fórmula. Luego de esto se realiza se crea una matriz en la cual se podrá deducir los errores, en donde esta dependerá para cada uno de los nodos según la tipología de la red. En este caso, teniendo en consideración el, el nodo A, tenemos los caudales de entrada serán tomados positivos y los caudales de salida serán tomados como negativos. En este caso, en el nodo A, tenemos un caudal de entrada, que es el del tramo 1, y un caudal de salida, que es el del tramo 2 y el tramo 4. Entonces se coloca con signo negativo. Asimismo para el nodo B y sucesivamente para cada uno de ellos. Luego se realiza el mismo procedimiento, pero con los datos obtenidos de la derivada del caudal, y se obtiene lo que son los errores, los cuales permiten calcular la matriz mediante el método jacobino, en donde a los datos obtenidos se los coloca diagonalmente en base a cada uno de los nodos. Y se realiza la misma metodología según los caudales entrantes y los que salen de cada uno de los nodos. Es decir, para el nodo A tenemos un caudal de salida hacia el nodo B y hacia el nodo F. Se coloca cada uno de los caudales
y así sucesivamente para cada uno de los nodos. Y se obtiene lo que son los errores. Y para poder realizar lo que es la corrección, se obtiene la matriz inversa de la matriz Jacobino. Y en este caso, se multiplica el error por la matriz inversa y se obtiene los siguientes datos, los cuales sirven para poder corregir cada una de las cotas pisométricas, en donde las cotas anteriormente obtenidas, se restan los errores y se obtiene ya las cotas corregidas y se resta para la elevación y se obtiene cada una de las presiones de cada una de las de los nodos. Y para poder realizar las siguientes interacciones, se realiza el mismo procedimiento, se vuelve a calcular lo que son el caudal mediante la ecuación del gradiente hidráulico y así sucesivamente. Y es muy importante este método ya que da un valor cercano a cero, ya sea en la primera, segunda o tercera interacción. Muchas gracias. Finalmente, para la verificación del ejercicio con el software EPANET, es un proceso que no va más allá del ingreso de datos en el programa, en donde vamos al visor, en la pestaña de hidráulica vamos a determinar las unidades de caudal, que estará dado por litros por segundo. Determinamos también la ecuación de pérdidas que se utilizará, que será específicamente la de Darcy-Weisbach. A continuación, en la pestaña de ver, fondo de pantalla, cargamos una imagen previamente elaborada que sea del tipo de archivo que el programa lo permite o lo soporta. Esta imagen nos va a servir para guiarnos en donde tenemos ubicado nuestro embalse, nuestros puntos y nuestra tubería. Es entonces donde empezamos a ingresar ya los datos. Por ejemplo, tenemos los datos del embalse, específicamente su ubicación que está a 530 metros sobre el nivel del mar. Lo ubicamos en altura total. Muy importante también ir poniendo el nombre, que en este caso lo hemos puesto embalse. Seguimos con el ingreso de datos que tienen que ver a cotas y demandas. Por ejemplo, en el nodo A está ubicado a 480 metros sobre el nivel del mar y tiene una demanda de 10 litros sobre segundo. Lo ubicamos en cota y demanda base. Hacemos lo mismo para los nodos B, C y los que siguen. A continuación, ingresamos los datos de longitudes. Esto está dado por los tramos. Entonces, para el tramo 1 que va desde el embalse al nodo A, tiene una longitud de 500 metros y el valor de 380.4, que es el diámetro, es un valor recomendado y en esta ocasión se va a trabajar con una rugosidad de 0.025. Hacemos lo mismo para los tramos 2, 3 y los que siguen. Seguidamente, voy a presentar los datos obtenidos directamente en el programa, en donde podemos en la pestaña del visor ir cambiando los tipos de resultados que vamos necesitando. Por ejemplo, tenemos el del coeficiente de flujo, vamos con los caudales, velocidad, entre otros. Podemos ir también acá a una tabla para tener una vista más detallada. Finalmente, y como discusión al trabajo realizado, me gustaría enfocarme a los métodos trabajados y voy a resaltar el método del gradiente hidráulico, puesto que este garantiza la solución en un máximo de n interacciones. Además, utiliza matrices, como ya se decía anteriormente, que esto reduce la exigencia a nuestro ordenador, evitando daños. Y asimismo, y como muy importante, también que este resuelve ejercicios de una dimensión NN, mientras que tienen, por ejemplo, el de la teoría lineal tiene limitaciones a resolver ejercicios de categoría NT por NT. Gracias.